En este video dibujaré a la princesa Rosalina de Super Mario Galaxy en 5 estilos diferentes de caricaturas y películas, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo del video es el de Amphibia, una caricatura que solo había hecho una vez antes, pero que tiene un estilo bastante simple y estético que me agrada mucho. El rostro de los humanos suele ser redondeado y con ojos grandes y expresivos con pupila de puntito. Este estilo utiliza muchos remates redondeados en sus elementos, así que no habrá segmentos puntiagudos en partes como la varita o las estrellas que adornan el atuendo de Rosalina. No suele haber demasiado detalle en los vestuarios de estos personajes, pero creo que eso complementa la estética pulida de la serie. El estilo de Amphibia fue sugerido en los comentarios por Katy. Si tú quieres ver algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. Los personajes humanos tienen manos grandes que contrastan cómicamente con sus muñecas delgadas. El color del cabello lo hizo un poco más rubio que el de Rosalina en los videojuegos, para que combinara mejor con los colores de esta caricatura. Este estilo tiene colores sólidos en todos sus elementos, pero incluye algunas sombras para agregar profundidad al diseño, como debajo de la cabeza y con frecuencia en el cabello. Este estilo combina bastante bien con la estética de princesa mágica que tiene Rosalina. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El segundo estilo que escogí es el de la serie Locos 16, una caricatura para adolescentes bastante graciosa, que estoy dibujando por primera vez, sugerida por Mario Kart Gamer Fan. Este estilo tiene proporciones más realistas, así que esta versión de Rosalina será más alta y delgada que la anterior. Los elementos del cuerpo en los personajes de esta caricatura no tienen un contorno de color negro y solo son bloques de color rígido. En casi todos los elementos el tono del color es uniforme, pero en la cara y el cuello de los personajes suele haber un degradado que se oscurece hacia la parte superior, lo cual ayuda a diferenciar el cuello de la cabeza. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si lo haces en los próximos 5 segundos, Rosalina te invitará a dar un paseo por todas las galaxias. Los elementos en este estilo tienen muchos remates rectos y afilados, así que usaré este mismo tipo de remates en partes como los codos y los extremos de las mangas, de forma que el diseño se vea más geométrico. En el cabello utilizaré distintos tonos de color para diferenciar distintos mechones de cabello, además de agregar algunas líneas en el interior para darle más textura. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el de Charlie y Lola, un estilo bastante peculiar sugerido por Milan Alberto Gao Quintana. Esta es la primera vez que realizo un dibujo en el estilo de esta caricatura, aunque es probable que lo vuelva a hacer pronto, pues me agradó bastante trabajar con este diseño de personajes tan curioso. En esta caricatura los personajes son dibujados con trazos descuidados e irregulares, así que era mucho más conveniente dibujar el estilo en mi libreta con lápiz y papel. Las cabezas y rostros de estos personajes son todos muy similares, con ojos ovalados y narices como pequeñas Ws. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. El cabello en esta serie está hecho con trazos rectangulares que rodean las líneas delgadas del cabello, formando una estética única y muy llamativa. Este estilo fue bastante peculiar al momento de añadir el color, pues en la serie los elementos están rellenos con texturas de distintos tipos, algunas que parecen recortes de papel y otras que parecen pintadas con crayones. Añadí en el cuerpo de Rosalina distintos tipos de texturas, siendo la principal un color turquesa de crayón para su gran vestido. Me encanta el estilo de esta serie, se me hace muy tierno y creativo. Me contagia las ganas de dibujar.
Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora, una pausa para aprender. Estela. Señal, huella o rastro que deja atrás sí un cuerpo en movimiento al pasar, normalmente por el aire o el agua. Ejemplo, la lancha dejó una larga estela de espuma en el agua. El meteorito surcó el cielo, dejando una estela de luz a su paso. Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra Estela y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. El siguiente estilo es el de Samurai Jack, una caricatura muy interesante que me gustaba ver en la televisión, sugerida por Andrea AM. En este estilo me basé en los personajes femeninos más prominentes, como Ashi, de las que puedo obtener muchas referencias para Rosalina. En esta caricatura, los elementos de los personajes no solían tener un contorno de color negro, así que en este dibujo solo colocaré algunas líneas adicionales para diferenciar elementos como la cabeza y el cuello. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Este estilo tiene muchos ángulos en su diseño, así que pude hacer una versión más geométrica de Rosalina. La estética de este estilo está estilizada de una forma exagerada en varios elementos. Por ejemplo, la cintura extremadamente delgada en personajes femeninos. El remate inferior del vestido lo haré perfectamente recto, para simular elementos como la túnica del propio Samurai Jack. Para el cabello nuevamente utilicé un tono rubio un poco diferente al original de Rosalina, pero que combina mejor con la estética de esta serie. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el de la película Lilo y Stitch, sugerida por Efren Osorio. Este estilo tiene un diseño humano muy orgánico y distinguible, donde los personajes tienen rostros con ojos bastante separados y narices grandes y redondas. En las escenas de la película no suele haber un sombreado prominente en los personajes, y el único elemento que tiene una sombra constantemente es la parte inferior de la nariz. Este estilo tiene proporciones humanas muy realistas, con cuerpos más anchos, brazos menos delgados y un tamaño pertinente para la cabeza. Los elementos de este diseño tendrán un contorno del mismo color, en lugar de un delineado negro uniforme en todo el diseño. La ropa tiene una apariencia más sensible, donde se puede apreciar algunos pliegues en la tela, añadiendo realismo al personaje sin saturarlo. El cabello de Rosalina lo hice en un tono más oscuro, similar al tono de los personajes rubios de esta película. Además de que es el único elemento delineado con un tono más claro en lugar de uno más oscuro, lo cual lo hace destacar. Rosalina conoce todo tipo de seres de otros planetas. Seguro se llevaría muy bien con Stitch y sus amigos. Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y eso fue todo por el video de hoy. ¿Cuál de los estilos del video fue su favorito? Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria mis videos. En pantalla están apareciendo los fanarts de esta semana y le mando un saludo a Jona de Foxy, Universe Animations, Sonic Boom 243 y Teddy Play YouTuber por haberlos realizado. Recuerda que puedes mandarme tus dibujos al correo que te dejo abajo en la descripción y no olvides ver el video de la Princesa Peach en 5 estilos diferentes si no lo has hecho. Estoy seguro de que te gustará. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. Hasta pronto. Adiós. Hasta la siguiente.